Hola, mi nombre es Jonathan y estudio en el Tecnológico de Tijuana. Este video está hecho para la materia Estadística Inferencial, impartida por el docente Morales Ibarra Juan José. Yo estudio Ingeniería Industrial y voy a empezar con el tema. El tema que vamos a ver en este video, pues vaya, es la continuación de algo que ya, de una dinámica que ya estamos, vaya, hemos tenido todo el semestre y lleva por nombre Herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. En este apartado, pues realicé 6 ejercicios para pues demostrar lo que hemos aprendido en el semestre, ¿no? En esta unidad. Estos ejercicios, pues fueron creados por un servidor y vamos a dar inicio, ¿no? Aquí tengo un archivo Minitab que va a ser mi asistente para dar resolución a estos ejemplos, ejercicios. Dice así, rendimiento académico. Una muestra aleatoria de 95 estudiantes universitarios obtuvo un puntaje promedio de 78 en un examen estandarizado, con una desviación estándar de 12 puntos. Y aquí nos da 3 consignas. Calcule la mejor estimación puntual del puntaje medio poblacional. Construya un intervalo de confianza del 95% para el puntaje medio. Determine el tamaño de muestra necesario si se desea un margen de error del 5%, con desviación estándar poblacional de 10 puntos. Para este ejercicio vamos a ir al software Minitab, que va a ser nuestro asistente para resolver el ejercicio. Aquí, al no tener una serie de datos, nos vamos a ir aquí a la barra de tareas y nos vamos a ir a estadística básica en Z de una muestra. Aquí, si nosotros tuviéramos datos predeterminados o el ejercicio nos diera una serie de datos, nosotros vaya seleccionaríamos esta casilla, ¿no? Pero al no tenerlos, vamos a dar datos resumidos. Entonces, ¿qué va a hacer en datos resumidos? Nos va a dar aquí el tamaño de muestra, medida de la muestra y desviación estándar, que es con lo que vamos a resolver el ejercicio. El ejercicio decía que una muestra aleatoria de 95 estudiantes. Entonces, el tamaño de muestra sería 95. Y continúa diciendo que un puntaje promedio de 78 en el examen estandarizado. Entonces, aquí tendríamos una media de 78. Y la desviación estándar sería de 12 puntos. Entonces, aquí ya tenemos nuestros campos rellenados, que son los datos que necesitamos para resolver el ejercicio, ¿no? Para las consignas que nos dan. Ahorita voy a seguir explicando un poquito más de lo que, pues vaya, necesitamos, ¿no? Aquí se realiza prueba de hipótesis. Como no vamos a realizar una prueba de hipótesis aún, no los pide el ejercicio, pues no la vamos a seleccionar, ¿no? En dado caso de seleccionarla, pues tendríamos que poner aquí otros campos, ¿no? Pero como el ejercicio no nos los da, pues vamos a seguir adelante. Y aquí le damos a aceptar y aquí está lo que nos pide el ejercicio. Dice que tenemos un número de 95, una media de 78 y error estándar la media sería 1.25 con una con un intervalo de confianza del 75.59%. Ok, muy bien. Entonces ya estaría resuelto estos dos con esa operación que hicimos en Minitab, ¿no? Ya nos dio lo que necesitábamos saber. Hay una desviación estándar conocida como 12. Ahora dice, determina el tamaño de muestra necesario si se desea un margen de error del 5%. ¿Ok? Para realizar esta consigna nos vamos a ir a estadística, potencia y tamaño de la muestra y tamaño de la muestra para estimación. Aquí vamos a dejarlo en media y poner la desviación estándar. La desviación estándar dice que es 10. Estimar tamaños de muestra tenemos aquí. Aquí podemos hacer dos cosas, ¿no? Podemos estimar el tamaño de la muestra o estimar margen de error. Ahorita vamos a estimar tamaño de la muestra. Margen de error para la interpolación de confianza. Dice, ok.
Dice que el margen de error sería el 10%. A ver, una desviación estándar determina la muestra necesaria si desea una margen de error del 5%, con una desviación estándar poblacional de 10%. Ok, muy bien. Es 12, 10. No, 5. Ok. Y le vamos a dar opciones y vamos a ver que el nivel de confianza está en 95. Entonces, menos el 5%, estamos en 95, estamos ahí muy bien. Le damos a aceptar y aceptar. Y aquí nos da el resultado. El margen de error es de 5, el tamaño de la muestra sería 25. Y así quedaría resuelto el primer ejercicio. El primer ejercicio, de ahí nos brincaríamos a duración de baterías, que es el siguiente ejercicio. Va a ser un ejercicio muy similar. Se nos va a pedir más o menos las mismas consignas. El motivo de todo esto es para pues, reforzar el aprendizaje de estos ejercicios. Y dice así: duración de batería. En una muestra de 60 baterías de litio, la duración promedio fue de 9.6 horas, con una desviación estándar de 1.8 horas. Estime el valor puntual de la duración de media poblacional. Construyó un intervalo de confianza del 95% para la duración media y calcule el tamaño de muestra necesario para un margen de error del 7%. Si la desviación estándar poblacional es de 1.5 horas. ¿Ok? Entonces aquí vamos a abrir este archivo Minitab y vamos a básicamente irnos a los mismos apartados. Entonces aquí vamos a irnos a estadística básica, vamos a aceptar una muestra y aquí vamos a cambiar a datos resumidos. Dice que los datos resumidos, el tamaño de muestra es 60. Son 60. A ver, media de la muestra sería 9.6 y la desviación estándar de 1.8. Ok, aquí otra vez no vamos a realizar prueba de hipótesis, vamos a dejarlo aquí normal y vamos a poner opciones y ver que el nivel de confianza está en 95%. Es el de por default y es el que nos pide el ejercicio. Le damos a aceptar y aquí ya nos dio el software todo lo que necesitamos. Dice que tenemos una muestra de 60, una media de 9.6, error estándar de la media sería 0.232 y el intervalo de confianza nos quedaría en 9.14. Muy bien, con una desviación estándar de 1.8. Entonces, ahí resolvimos estas dos primeros ejercicios, esas dos primeras consignas, perdón. Y vamos por la tercera, que dice: calcula el tamaño de la muestra necesario para un margen de error del 7%, si la desviación estándar poblacional es de 1.5. Entonces nos vamos a estadística básica, nos vamos a potencia y tamaño de la muestra para estimación. Aquí lo dejamos en normal, la desviación estándar nos dice que es de 1.5 y el margen de error para los intervalos sería del 7%. Entonces aquí lo dejamos en 7%. Y vemos que tenemos el nivel de confianza al 95. Muy bien. Entonces le damos a aceptar y aceptar. Entonces aquí tenemos ya completado nuestro ejercicio. Dice que tenemos el margen de error de 7 y el tamaño de la muestra de 3. Y así es como resolvemos este ejercicio. Vamos a pasar al siguiente, que es producción industrial. Una muestra de 120 piezas producidas en una línea automatizada tiene un peso promedio de 245 gramos y una desviación estándar de 15 gramos. Encuentre la mejor estimación puntual del peso medio poblacional. Construye un intervalo de confianza del 95% para el peso medio. Determina el tamaño de muestra necesario para un margen de error.
del 4%, con desviación estándar poblacional de 12 gramos. Okay. Estos dos se pueden, pues, resolver de la manera que ya les había dicho, o podemos hacer un histograma o, o un resumen de gráficos y nos darían estos mismos, lo que nos está pidiendo, pero ahorita estamos enfocándonos en lo que es la Z de una muestra. Muy bien, entonces, ok, voy a abrir otro archivo porque este de aquí ya está predeterminado. Ya bueno, ya tenemos el otro y voy a abrir otro que tengo aquí blanco para no confundirnos. Muy bien, entonces nos vamos a estadística básica, Z de una muestra. Nos vamos aquí a datos resumidos. Recordemos que si tuviéramos aquí los datos en la columna 1 o en la columna 2, podríamos usar esta opción, ¿no? Uno o más muestras, cada una en una columna. Pero en este momento, como no tenemos los datos, es algo que nos da el software, esa facilidad. Como no tenemos esos datos, pues aquí miren, le damos datos resumidos y pues ya con los datos que nos da ahí el problema, pues podemos resolver, ¿no? Dice que tenemos una muestra de 120 y un peso promedio de 245. 120, 145. Con una desviación estándar de 15 gramos. Entonces, aquí tenemos 15 y ya tenemos aquí llenados nuestros campos. Nos vamos a opciones y vemos que el nivel de confianza está en 95.0. Entonces ya cumplimos con lo que nos dicen los primeros dos comandos del ejercicio. Entonces damos a aceptar y aquí nos da el software todo lo que necesitamos, ¿no? El intervalo de confianza el 95% en 142.32, el error estándar de la media en 1.37, en la media en 145 y la muestra en 120 con una desviación estándar del 15 gramos. Muy bien. Entonces aquí dice también, determine el margen de muestra necesario para un margen de error del 4% con desviación estándar poblacional de 12 gramos. Entonces, ahorita seguiremos con el procedimiento y nos vamos a ir a potencia y tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra para estimación. Aquí, ahorita yo lo estoy enfocando en estos ejercicios, pero aquí tenemos varias opciones que podemos usar, ¿no? Como varianza, proporción, tasa, media, de Poisson. Entonces no es lo único que se puede hacer con estos comandos. Ahí, dependiendo de los ejercicios, podemos usar diferentes de estas herramientas. En el siguiente video les voy a pues, hablar más a fondo de esto, por eso lo hice un poquito enfocado a estas, ¿no? Que fueron las que a mí se me hicieron un poquito más impactantes. Okay. Entonces dice que la desviación estándar sería del 12. Del 12. Estimación también de la muestra. Okay. Margen de error para los intervalos sería del 4%. Muy bien. Y con un intervalo de confianza del 95. Perfecto. Y aquí nos da los resultados. Margen de error 4. Tamaño de la muestra 38. Entonces, este software, como lo he pues, estado usando en este semestre, se me hace muy versátil. Podemos hacer y obtener lo que necesitamos de una manera, vaya, muy, muy confiable, sabiendo qué herramientas seleccionar. Entonces, seguimos con la exposición y vamos a hacer el siguiente ejercicio que dice concentración química. En un laboratorio se midió la concentración de un compuesto en 80 muestras, obteniendo una media de 3.45 miligramos por litro y una desviación estándar de 0.62 miligramos por litro. Calcule esta estación puntual de la concentración mediante poblacional.
construya un intervalo de confianza del 95% para la concentración media. Determine el tamaño de muestra necesario para un margen de error del 6% con desviación estándar poblacional de 0.55. ¿Okay? Muy bien, pues en base con estos datos vamos a realizar el ejercicio. Aquí tengo pues el archivo Minitab que los generé así en blanco para pues que fuera más versátil. Lo vamos a estadística básica, Z de una muestra y datos resumidos. Aquí en datos resumidos vamos a rellenar que dice que era 80, 3.5 y 0.62. 3.5 y 0.62. Rectificamos 80, 3.45, 0.62. Ok. Muy bien. Y vamos a opciones y verificamos que el nivel de confianza está en 95. Vamos a aceptar y aceptar. Entonces aquí nos crea concentración media poblacional y intervalo de confianza del 95. El intervalo de confianza del 95 nos queda 3.2. El error estándar de la media en 0.08, la media en 3.45 y la prueba es de 60, con una desviación estándar de 0.62. Ahora nos vamos a ir a estadística, potencia y tamaño de la muestra para estimación. Desviación estándar nos dice que es 0.55 y con un margen de error del 6%. Muy bien. Aquí también en el intervalo de confianza podemos poner el límite inferior, el límite superior. Si nosotros quisiéramos que, que el estudio se hiciera a la izquierda de los datos o a la derecha de los datos, dependiendo de lo que el ejercicio nos pide, ¿no? Le damos a aceptar y aceptar. Y aquí nos da el margen de error de 6, tamaño de la muestra de 2. Muy bien. Continuamos con consumo de combustible. Una muestra de 150 automóviles mostró un consumo promedio de 14.2 kilómetros por litro, con una desviación estándar de 2.1 kilómetros por litro. Dice, estime el valor puntual del consumo medio poblacional. Construya un intervalo de confianza del 95% para el consumo medio. Calcule el tamaño de muestra necesario para un margen de error del 5%, con desviación estándar poblacional de 1.9 kilómetros por litro. Muy bien. Entonces abrimos el archivo. Nos vamos a estadística básica, Z de una muestra. Y dice que es una muestra de 150 automóviles. 150. Con un consumo promedio de 14.2 kilómetros. Desviación estándar de 2.1. Con el 2.1. Perdón. Ok. Continuamos y le damos a aceptar. Aquí nos creó el intervalo de confianza del 95% que queda a 13.86. El error estándar de la media de 0.17 o 171, media de 14.200 y pues los datos en 150, ¿no? Se hizo la prueba con 150 datos. Con una desviación estándar conocida como 2.1. Entonces continuamos con el ejercicio, calcule el tamaño de muestra necesario para un margen de error del 5% con desviación estándar poblacional de 1.9 kilómetros. Ok, nos vamos a estadística, potencia y tamaño de la muestra, en la desviación estándar vamos a colocar el 1.9 y en el margen de error
de intervalo de confianza, vamos a poner 5%, que es lo que nos pide. Vamos a aceptar. Y aquí nos da el margen de error, el tamaño de la muestra. Quedaría en 5 y 3 respectivamente. Continuamos. Dice, tiempo de recuperación. En un hospital se estudió el tiempo de recuperación de 72 pacientes tras una cirugía menor. La media fue de 5.8 días y la desviación estándar de 1.4 días. Calcule la mejor estimación puntual del tiempo medio de la recuperación. Construye un intervalo de confianza del 95% para el tiempo medio. Determine el tamaño muestra necesario para un margen de error del 8% con desviación estándar poblacional de 1.2 días. Y aquí tenemos nuestro archivo. Vamos a abrir. Y repetimos el proceso. Estadística. Estadística básica. En este software, en estadística básica, vamos a encontrar muchos de las herramientas para, para resolver ejercicios estadísticos, como la Z de una muestra, el T de una muestra, que se usa cuando no tenemos la desviación estándar. Entonces usamos aquí eso, ¿no? O la proporción, si el ejercicio te pidiera una proporción, aquí tenemos una de las proporciones, dos herramientas para proporción y la varianza. La varianza. Entonces, este software es tan versátil que cuando tú no tienes uno de los datos, tienes herramientas para poder encontrarlos. Y no son la única manera para encontrar esas o llegar a esos resultados, ¿no? Ahorita bueno, vamos a continuar con el ejercicio y nos vamos a estadística básica, Z de la muestra. Como no tenemos los datos, nos vamos a datos resumidos. Y aquí dice que fueron 72 pacientes. Tras una cirugía menor, la media fue de 5.8 días. Con una desviación estándar de 1.4. Entonces vamos a verificar que tenga el 95% de nivel de confianza. Le damos a aceptar. Ojo, aquí si el ejercicio nos lo pidiera, pudiéramos cambiar el nivel de confianza sin ningún problema, ¿no? Aquí te lo da por default. Igual aquí, si hiciéramos una hipótesis, pues podemos ponerlo menor, igual o mayor, dependiendo de qué es lo que necesitamos hacer en el momento. Ahorita lo vamos a dejar en igual. Vamos a aceptar. Aceptar. Y ya, aquí nos pone el intervalo de confianza del 95%, que queda en 5.47, el error estándar de la media en 0.165, la media en 5.8 y el número de datos con lo que se hizo la muestra fue 72. Decisión estándar conocida con 1.4. Y vamos a continuar con el ejercicio con estos datos. Dice, determina el tamaño de la muestra necesario para un margen de error del 8%, con una desviación estándar poblacional de 1.2. Entonces la desviación estándar sería 1.2 y margen de error para los intervalos de confianza del 8%. Le damos a aceptar. Y así tendríamos bueno, ahora sí que tendríamos los resultados del margen de error del 8% y el tamaño de la muestra quedaría en 3. Ahora sí que determinándolo aquí por el margen de error. Muy bien. Entonces esa sería pues la resolución de los 6 ejercicios. Igual cualquier duda, comentario, recuerden que este es un video estudiantil y pues a pesar de que he visto varias formas de usar el programa, pues si ustedes conocen una nueva función, algo que se me pasó, si pues, me pueden ahí comentar. Esto sería todo por mi parte.
Gracias.